mi marido presentó a su amante como si fuera psicóloga de pareja y me hizo creer que el problema era yo, pero no imaginó que no soy una mujer fácil de engañar. Te voy a mostrar cómo me vengué. Me llamo Elena. Y durante mucho tiempo fui esa mujer de la que todos decían que tenía la vida perfecta. Un matrimonio estable, una casa espaciosa en las afueras de Ciudad de México, un marido de apariencia impecable y una sonrisa que usaba como máscara para no mostrar el caos que vivía dentro de mí. Pero detrás de aquella fachada elegante, había silencio. Y no era un silencio pacífico, era punzante. El tipo de silencio que pesa, que asfixia, que convierte cualquier gesto en tensión. En esa casa demasiado bonita y demasiado fría, mi matrimonio se desmoronaba día tras día, como un castillo de arena empujado por las olas de la indiferencia. Y yo luchaba sola. Daniel ya no era mi esposo. Era solo un hombre que compartía techo conmigo por pura conveniencia. Me miraba como si fuera un error que había cometido y no podía deshacer. Y aún así, yo insistía. Todos mis días giraban en torno a encontrar una manera de agradarle, de convencerlo de quedarse. De salvarlo de irse, o de abandonarme por completo. Hice de todo. Cocinaba su plato favorito los miércoles, porque era el día más estresante de la semana para él. Compré ropa nueva, cambié el corte de pelo, dejé de usar ese perfume que él decía que era empalagoso. Cada uno de mis movimientos era calculado, cada frase ensayada. Vivía caminando sobre cáscaras de huevo, con miedo de ser la mujer equivocada. Pero a Daniel no le importaba. Ya no había afecto, y mucho menos respeto. Cuando me hablaba, lo hacía con ese tono cargado de desprecio. Eres inestable, Elena. Dramática. Siempre haces una tormenta en un vaso de agua, decía sin siquiera levantar la vista del celular. Yo tragaba saliva. Porque ya no sabía ni quién era. Empecé a creer en sus palabras. ¿Estaba realmente fuera de control? ¿Era todo culpa mía? Me sentía rota, sucia, insuficiente. Recuerdo una noche. Estaba sentada al borde de la cama, él acostado al lado, de espaldas a mí. El silencio parecía gritar, más fuerte que cualquier discusión. Daniel, mi voz se quebró, dime que puedo cambiar, por favor. Haré lo que sea. Solo no quiero perderte. Él no se giró. Solo soltó un suspiro molesto y respondió, sin emoción. Esto ya cansa. Pareces un disco rayado. Lo nuestro ya no es lo que era. Acéptalo. Acéptalo. Como si fuera fácil. Como si no fuera el amor de mi vida tirando todo por la borda sin siquiera mirar atrás. Como si mi dolor fuera una molestia. Me quedé sentada ahí por minutos, tal vez horas. No lo sé. Solo recuerdo la opresión en el pecho y las lágrimas que ya no podía contener. Aún así, seguí intentando. Porque era una idiota. Porque no quería ser la mujer abandonada. Porque todavía creía que había algo que salvar. Me humillé. Me doblegué. Me anulé. Hice todo lo que podía y lo que no debía para reconquistar a un hombre que no merecía ni mi presencia. Hubo una noche, en particular, que nunca olvidaré. Preparé una cena completa, salmón a la parrilla, verduras al vapor, vino blanco de la bodega que le gustaba. Lo esperé. Estaba nerviosa, esperanzada, ilusionada. Cuando llegó, le quité el abrigo, le di un beso tímido en la mejilla. Miró la mesa servida, el esfuerzo evidente en los detalles. ¿Y todo esto para qué? Preguntó, seco. Es para nosotros, Daniel. Yo quería que tuviéramos un momento juntos. Como antes. Soltó una risa corta, casi burlona. ¿Como antes? ¿Aún vives en ese mundo? El dolor fue como un golpe. Me senté, intentando mantener la compostura, intentando sostener una sonrisa forzada. Si quieres, podemos ir a terapia. Podemos empezar de cero. Yo aún te amo, Daniel. Me interrumpió. ¿Amor? Elena, vives en un mundo paralelo. Esto, dijo, señalando entre nosotros, se terminó hace tiempo. Tú solo no lo has entendido. Era una tarde como cualquier otra. Agotadora, calurosa, cargada de pensamientos repetitivos. Salí del trabajo un poco antes, con la sensación de que ese pequeño gesto, llegar a casa y preparar una cena sorpresa,
tal vez podría cambiar algo. Una esperanza infantil, pero que aún me movía. El portón estaba entreabierto. Me pareció raro. Daniel siempre fue obsesionado con la seguridad. Crucé el jardín con el estómago revuelto, como si mi cuerpo ya supiera lo que mi mente aún no podía imaginar. Abrí la puerta. En el sofá de la sala, ahí estaban ellos. Él, sentado de forma casual, con una expresión indescifrable. Y a su lado, una mujer que yo nunca había visto. Joven, bien vestida, con una postura segura. Como si esa fuera su casa. Mi cuerpo se paralizó. Ella cruzó las piernas con calma, como si no estuviera invadiendo nada. Mi mirada fue hacia Daniel, esperando una explicación, cualquier cosa que tuviera sentido. Él fue más rápido. Elena, ella es la doctora Natalia. Una psicóloga. Yo, la contraté para ayudarnos, dijo con una tranquilidad quirúrgica. Como si fuera el gesto más generoso del mundo. Natalia sonrió. Esa sonrisa. No era acogedora. Era fingida. Caliente por fuera, fría por dentro. Sí, Elena. Daniel me buscó porque está preocupado por ti. Por favor, siéntate. Vamos a hablar. La frase sonó como una trampa. La forma en que pronunció mi nombre, con una suavidad estudiada, y esa seguridad en los ojos. No era la actitud de una profesional. Era la de alguien que sabe que tiene el control de la escena. Pero yo estaba débil. Emocionalmente quebrada. Y en ausencia de lógica, me dejé llevar. Me senté. Natalia tomó el control del ambiente con facilidad. Hablaba despacio, pausadamente, como quien arma un rompecabezas frente a otro solo para luego destruirlo pieza por pieza. Hacía preguntas sobre mi rutina, mi estado emocional, mi percepción de la relación. Como si quisiera entenderme. Pero en el fondo, el objetivo era desestabilizarme. Veo algunos patrones preocupantes en tu comportamiento, Elena. Te sientes muy insegura, ¿cierto? Daniel cruzó los brazos y confirmó con un gesto silencioso. Tiene crisis, agregó, con frialdad. Mi corazón latía como una alarma. No sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Pero me quedé ahí. Paralizada. Avergonzada. Como si de verdad yo fuera el problema. Natalia anotaba en una libretita invisible y fingía empatía. Pero hubo un detalle que me hirió más que cualquier diagnóstico falso, sus ojos se reían. Se levantó después de media hora. Sonrió una vez más, esa sonrisa de victoria. Vamos a continuar con este proceso. Es importante que ambos se comprometan. Hasta luego, Elena. Se fue como quien deja una trampa lista. Una bomba con la mecha encendida. Me quedé sola con Daniel. ¿Esto va en serio? Pregunté, intentando entender lo absurdo. Estoy intentando ayudarte, Elena, respondió, frío. Pero si prefieres seguir fingiendo que no tienes nada mal, entonces no sé qué más hacer. Me dio la espalda. Y en ese instante, el suelo del salón se abrió bajo mis pies. No era solo la traición. Era el refinamiento de la crueldad. La mentira disfrazada de cuidado. La invasión calculada. Me estaban manipulando dentro de mi propia casa. Convirtieron mi dolor en teatro, mi vulnerabilidad en una broma interna. ¿Y yo? Yo creí. Me senté. Me dejé analizar. Me dejé humillar. Después de aquel encuentro con la supuesta doctora Natalia, algo dentro de mí se quedó en silencio. Un silencio diferente al de Daniel. Era el tipo de silencio que precede a una ruptura. Un punto de quiebre. Seguí con la rutina, aún afectada, aún con miedo, pero con una sensación nueva, desconfianza. La imagen de Natalia en mi sala, sus gestos fríamente ensayados, la forma en que manejó todo, no salía de mi cabeza. Pero yo todavía intentaba creer que era real. Que quizás Daniel de verdad había buscado ayuda. Que tal vez, el problema aún era yo. Pero mi cuerpo ya no creía en eso. Mis instintos gritaban lo contrario. Entonces llamé a Rebeca. Mi mejor amiga. La que conocía cada detalle de mi historia con Daniel, incluso aquellas partes que yo quería ocultarme a mí misma. Necesito hablar contigo. Hoy. Ahora. Mi voz temblaba. Nos vimos en su casa.
Me abrazó fuerte. Me derrumbé allí mismo. Le conté todo. La cena que nunca fue, la psicóloga que parecía actriz, las palabras que me destrozaron. Cuando dije su nombre, Rebeca se congeló. ¿Doctora Natalia? Sí. Joven. Bonita. Segura de sí. ¿Sabes ese tipo de persona que entra a un lugar como si ya fuera suyo? Rebeca frunció el ceño. Nunca he oído hablar de ella. Y sabes que conozco a casi todos los profesionales de la ciudad. Si atiende por aquí, es invisible. ¿Estás segura de que es psicóloga de verdad? Esa pregunta se quedó martillando en mi cabeza durante horas. Intenté ignorarla. Intenté seguir con mi día. Pero no pude. Algo empezó a crecer dentro de mí. Un veneno lento llamado duda. Esa noche, no dormí. Tomé el celular y empecé a investigar. Escribí su nombre. Doctora Natalia, psicóloga, Ciudad de México. Nada. Probé con variaciones. Ningún resultado. Ninguna clínica, ningún registro, ningún artículo. Fui más allá. Rastreé redes sociales, foros, listas profesionales. Nada. Era como si no existiera en el mundo de la psicología. A la mañana siguiente, hice más que buscar. Llamé a 2 clínicas conocidas de la región. Pregunté discretamente si había una profesional con ese nombre. Las respuestas fueron las mismas. No, señora. Ninguna psicóloga con ese nombre trabaja aquí. Con cada nueva negativa, una pieza del rompecabezas se encajaba. Pero yo aún no quería creer. Porque aceptar la verdad significaba algo peor que una traición física. Significaba que todo había sido un montaje. Una puesta en escena. Una farsa cruel dentro de mi casa, sobre mi dolor. Hasta que la encontré. Una cuenta antigua en una red social, ahora desactivada. Pero el nombre estaba ahí, Natalia Cárdenas. Algunas fotos aún visibles, aunque el perfil estuviera cerrado. En una de ellas, reconocí la misma sonrisa que me mostró sentada en mi sofá. Pero esta vez, su brazo estaba entrelazado con el de Daniel. En un viaje. En la playa. Juntos. Mi mundo se vino abajo. Natalia no era psicóloga. Nunca lo fue. Era la amante de Daniel. Y toda esa escena que me destruyó emocionalmente, la supuesta ayuda, la consulta, el análisis, fue solo un teatro. Escrito, ensayado y representado para hacerme dudar de mí. Para hacerme parecer inestable. Loca. Débil. El dolor no fue solo por la traición. Fue por la manipulación. Por la crueldad. Querían destruirme desde dentro. Hacerme cuestionar mi propia cordura mientras se reían detrás del telón. Sentí rabia. Un tipo de rabia que nunca había sentido antes. No era ruidosa. Era fría. Densa. Silenciosa. Rebeca, al saber todo, quedó en shock. Pero no intentó consolarme. Solo dijo. ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, verdad? Y lo supe. En ese instante, la mujer arrodillada emocionalmente frente a Daniel empezó a morir. Y nació otra. Alguien que no iba a suplicar más. Que no iba a callarse más. La mujer que lloraba noches enteras ya no existía. Natalia y Daniel habían planeado una puesta en escena. Solo olvidaron ponerse de acuerdo en el final. A la mañana siguiente, con el corazón palpitando con fuerza, fui a la cocina. Daniel estaba allí, comiendo cereal como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera apuñalado por la espalda y llamado a eso ayuda. He estado pensando, dije, con la voz baja, la mirada perdida. Tal vez, tengas razón. Tal vez necesito ayuda. Tal vez la doctora, realmente pueda ayudarme. Él arqueó una ceja, sorprendido. No respondió de inmediato. Solo asintió con la cabeza, y noté una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Como si hubiera ganado. Podemos agendar otra sesión, si quieres, dijo con el tono de quien ofrece un favor. Sonreí. Débil. Como quien agradece una limosna. Y así, nació mi plan. La segunda consulta fue agendada para el sábado siguiente. Tuve 5 días para prepararme. Y lo más difícil no fue controlar el odio,
fue contener el fuego que quería salirme por los ojos. Tenía que parecer agotada, rota, tal como ellos creían que yo estaba. Compré una ropa gris, discreta, sin color. Me aseguré de parecer pálida, abatida. No dormí la noche anterior solo para que las ojeras fueran reales. Y a la hora acordada, cuando oí el timbre, me acomodé frente al espejo, ojos llorosos, cabello recogido sin cuidado, hombros caídos. La imagen perfecta de una mujer destruida. Abrí la puerta con lentitud. Allí estaba ella. Natalia. Vestida como la primera vez, pantalón ajustado, camisa blanca con mangas dobladas, maquillaje leve. Un tacón medio, profesional pero femenino. Su sonrisa era la misma, esa que me llamaba débil sin decir una palabra. «Hola, Elena», dijo con voz dulce. Hice un leve gesto con la cabeza y le di paso para entrar. Detrás, Daniel caminaba con las manos en los bolsillos. Su aire de superioridad era asfixiante. Me senté en el mismo sofá. En el mismo lugar donde había sido destruida días antes. Natalia se posicionó frente a mí, como si fuera la única con autoridad en la sala. Daniel quedó de pie, apoyado en la pared, observando. Cruzó los brazos. Su papel era observar. El mío, actuar. ¿Cómo te has sentido desde la última vez?, preguntó ella, sacando un cuaderno de notas que era solo un accesorio. Nada allí era real. Suspiré. Largo. Bajé la mirada. Me encogí. Cansada, confundida. Intento mantenerme firme, pero siento que, me estoy desmoronando, dije con voz débil. Ella sintió con una mirada falsa de comprensión. Daniel la miró, luego me miró a mí, como confirmando el diagnóstico. ¿Te has sentido paranoica? ¿Con pensamientos intrusivos?, continuó Natalia. Dudé. Hice un esfuerzo calculado para que mis ojos se llenaran de lágrimas, sin dejar que ninguna cayera. A veces. Siento que ya no sé qué es real. Natalia hizo una anotación imaginaria. Daniel caminó hacia la cocina, como si ya estuviera aburrido de mi supuesta debilidad. Pero lo que ellos no sabían era que cada palabra, cada silencio mío, era una carnada. Yo sabía que Natalia intentaba empujarme al abismo. Con cada pregunta, quería ver si yo caía. Pero ese día, me dejé caer, solo para ver hasta dónde estaba dispuesta a ir. ¿Y has pensado en hacer algo drástico?, preguntó ella, con una voz casi susurrada. Levanté los ojos lentamente, como quien está al borde del colapso. Yo, ya no sé qué hacer. Solo quisiera que todo esto se detuviera, respondí. Ella sonrió. Apenas. Casi imperceptible. Pero lo vi. La ilusión seguía viva. En su mente, yo seguía siendo la mujer devastada. Inestable. Frágil. Y así, mantenía el control. Pero dentro de mí, algo crecía. Algo que ellos no podían ver, estrategia. Fingir estar acabada era mi última armadura. Y funcionó. Natalia se despidió con un toque leve en mi hombro, como si me ofreciera compasión. Y Daniel me lanzó una mirada paternalista, como quien dice estamos haciendo esto por tu bien. Ellos creían estar ganando. Pero esa fue la última vez que Natalia entró a esa casa como si fuera suya. La sesión seguía como una ópera ridícula. Natalia mantenía la postura clásica, espalda recta, mano en el mentón, mirada que intentaba transmitir empatía. Daniel, de pie detrás de ella, fingía una preocupación contenida. La puesta en escena era perfecta, si fuera una obra escolar. Yo los observaba con la paciencia de quien ya ha descubierto el truco. Natalia continuaba con sus preguntas. Una vez más, intentó encajarme en una moldura patética. ¿Te sientes una víctima en tus relaciones?, sonreí. Curioso como su voz, tan pulida, ya no me atravesaba más. Me sentía, sí. Pero hoy, ya no. Hoy veo que víctimas son las que se dejan llevar por el engaño sin darse cuenta. Yo, en cambio, ya entendí el truco. Y ahora solo observo a los artistas intentando mantener el escenario en pie. Natalia dudó. Por un segundo, el personaje se le resbaló. Su mirada vaciló, y lo supe, entendió que el papel de frágil ya no me quedaba. Elena, intentó decir algo,
pero la interrumpí con un tono que siempre me había faltado. No, Natalia. Hoy la que habla soy yo. Y no te preocupes, no es drama. Es claridad. Tú entraste a mi casa disfrazada de ayuda. Usaste una bata invisible para fingir ser profesional. Me analizaste, me evaluaste, te sentaste frente a mí como si fueras una experta en salvar matrimonios. Pero el único vínculo que tienes con este hombre aquí, señalé a Daniel sin mirarlo, es haber participado con él en la más grotesca puesta en escena emocional que alguien puede vivir. Felicidades. Lograron convertir una traición en un diagnóstico clínico. El silencio cayó como una piedra al suelo. Daniel, aún apoyado en la pared, parecía congelado, como si esperara que alguien le soplara el guión que había olvidado. Y tú, Daniel, me volví hacia él, despacio, me llamaste inestable, desequilibrada. Me hiciste creer que yo era el problema. Mientras tanto, convertías nuestra casa en el camerino de tu amante. Me decías que necesitaba tratamiento, cuando en realidad, el que necesita un espejo eres tú. Porque lo que hiciste no es solo cobarde. Es despreciable. Seguían mudos. Pero ya no era el silencio del desprecio, era el del fracaso. Ese momento exacto en que uno se da cuenta de que todo se salió de control. Y ahora, mis queridos, vayamos a lo que importa, continué con firmeza. Esta farsa termina aquí. La casa ya no es un escenario, y ustedes no tienen más papel en esta historia. Daniel, estás expulsado. Y llévate a tu terapeuta de bolsillo contigo. Natalia abrió los ojos, incrédula. Por primera vez, perdió la compostura. Sí, escuchaste bien. Vas a ayudarle a empacar. Después de todo, ayudaste a desordenar. Lo justo es que también ayudes a recoger. Ella se quedó inmóvil, como si aquello fuera un insulto. Pero era justicia. Daniel pareció despertar del trance. El armario está lleno, y no pienso tocar nada. Empiecen por los zapatos, si quieren. Las gavetas están todas etiquetadas. Hice eso mientras ustedes se divertían montando diagnósticos sobre mí. Natalia lo miró. Y fue ahí cuando el absurdo los alcanzó a los dos al mismo tiempo. La mujer que pensaban que era una marioneta, ahora sostenía los hilos. Caminaron hacia el cuarto con una lentitud digna de cine mudo. Los seguí, sin prisa. Me recosté contra la puerta, observando a los dos abrir cajones, sacar ropa, recoger zapatos y relojes. Un silencio incómodo envolvía la escena, y por dentro, confieso, casi me reí. La maleta grande está en el altillo. Si necesitan ayuda, también puedo traer el carrito del mercado, comenté, sarcástica. Ninguno respondió. Natalia doblaba las camisas como si estuviera cumpliendo una condena. Daniel parecía más pequeño. Literalmente más pequeño. No por el espacio que ocupaba, sino por la ausencia total de dignidad. 10 minutos después, salían con las maletas en la mano. Se detuvieron frente a la puerta, esperando algún gesto de perdón o de duda. Recibieron solo mi mirada directa, firme. Si se olvidan de algo, manden un mensaje. Pero solo si es importante. Ropa interior y perfumes viejos pueden dejarlos. Lo que ya no sirve, suelo donarlo. Abrí la puerta. La luz de la tarde entró fuerte. Ellos salieron. Ninguno se atrevió a decir adiós. Cerré la puerta con calma. Como quien cierra un libro que por fin llegó al último capítulo de la parte equivocada de la historia. Después de que la puerta se cerró tras ellos, me senté en el sofá y dejé que el silencio me acompañara. No como compañía, sino como prueba. Prueba de que se habían ido cargando las maletas y, con ellas, el resto del veneno que ya no me pertenecía. Lo que les pasó después fue más devastador que cualquier venganza planeada. Daniel y Natalia se fueron a vivir juntos. Un nuevo comienzo, como debieron imaginar. Pero distinto de aquel hogar silencioso, organizado, con luz natural y olor a café recién hecho, el escenario era otro. Su casa, un pequeño apartamento en un edificio viejo con paredes manchadas y ventanas atascadas, hacía eco con las voces cansadas de dos cómplices en caída libre. Nada ahí recordaba el mundo que una vez quisieron construir a costa mía. Nada ahí sostenía el deseo. El colchón era blando, el baño siempre atascado,
y las paredes delgadas dejaban pasar los sonidos de peleas pequeñas que se transformaban en silencios cada vez más largos. Daniel, sin el aire de marido incomprendido, ahora vivía con los ojos hundidos y la barba crecida. El encanto de oficina había sido reemplazado por un descuido desesperado. Los trajes bien planchados fueron sustituidos por camisetas desgastadas. Los zapatos caros yacían en un rincón, sucios. Empezó a llegar tarde, salir temprano, evitar el contacto visual. Evitaba a Natalia como si ella fuera un espejo que le recordaba su error, y peor aún, su pérdida. Y Natalia, la psicóloga de fachada, se aferraba a los detalles. Intentaba recrear algún rastro de la superioridad que fingía tener. Pasaba las tardes limpiando un piso que ya no brillaba, acomodando cojines que nadie elogiaba. Cocinaba platos elaborados, pero con ingredientes de segunda. ¿Y Daniel? Masticaba en silencio o se quejaba de la sal. Al principio, ella le sonreía. Después, solo respiraba hondo. Al final, dejó de intentar. No tardaron en comenzar las pequeñas disputas. El control de la televisión. El volumen de la radio. El tiempo que uno tardaba en el baño. El tipo de jabón. Y antes de lo que esperaban, se dieron cuenta de que ya no había excusas para fingir que estaban construyendo algo. No lo estaban. Compartían la misma ruina. El dinero empezó a faltar. La tarjeta se sobregiró. Las compras se redujeron a lo esencial, y lo esencial empezó a escasear. Natalia, que ya usaba mi casa como consultorio escénico, ahora dependía de Daniel incluso para llenar la nevera. Él, por su parte, culpaba a todo, menos a sí mismo. Culpaba al trabajo, al mercado, hasta al clima. Las conversaciones se hicieron escasas. Las acusaciones crecieron. Lo que antes era deseo se volvió carga. Lo que antes era plan se volvió exigencia. Y en medio de aquel apartamento sofocante, se miraban como quien comparte una condena. Mientras tanto, yo caminaba por mi casa, no como quien huye del pasado, sino como quien reconquista cada centímetro perdido. El cuarto que antes parecía un campo minado, ahora olía a lavanda. Los cajones estaban limpios. Y la cama, por fin, era solo mía. Pero ellos, estaban atrapados. El uno al otro. Al plan fracasado. A la mentira que vistieron de verdad. Un día, Daniel llegó tarde. Natalia le preguntó dónde había estado. Él no respondió. Solo fue al cuarto, se quitó los zapatos y se tiró en la cama. Ella se quedó parada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados, la ropa con olor a fritura. Quiso preguntar de nuevo, pero no lo hizo. Estaban cansados. Cansados el uno del otro. Cansados de sí mismos. Cansados de fingir. Aquel nuevo comienzo se reveló como un final vergonzoso. Él dormía de cara a la pared. Ella, hacia la ventana. Ninguno le acomodaba la cobija al otro. Ninguno decía buenas noches. Y lo peor, ninguno se hacía falta. De este lado, yo seguía. Sin prisa, sin ninguna prisa. No reconstruí mi vida de un momento a otro. No necesité pintar paredes ni cambiar muebles. Lo único que necesité fue recuperar mi propia voz. Y volvió. Firme. Clara. Serena. No fue necesario hacer escándalo. No necesité gritar, exponer, vengarme. La caída de ellos se encargó de todo. La vida se ocupó de colocarlos en el lugar que eligieron. No hay dolor más grande que darse cuenta de que todo lo que destruyeron no sirvió para nada. ¿Y yo? Yo sobreviví. No como víctima, sino como prueba. Y si pensaste que ella iba a perdonar, te equivocaste feo. ¿Quieres más historias así? Suscríbete al canal antes de que aparezca otro Daniel por ahí.